Es un nuevo día y te saludo al comenzar la mañana queriendo como en cada nuevo amanecer que Dios nos instruya en su palabra y nos permita sacar lecciones que nos instruyan también en nuestro diario vivir. El capítulo 26 de 1 Samuel relata un momento interesante en la vida de David, que pareciera la repetición de los capítulos 23 y 24, y que destaco porque retoma el tema de la persecución de Saúl en contra de David, y en lo que viene a ser la etapa final de esa obstinada persecución. De hecho, el final del capítulo 26 nos permite ver que es así, y que hablando de nuevo, valga la redundancia, de esa persecución, hay quienes argumentan que son los mismos sucesos, exponiendo por lo menos 7 similitudes que existen en dichos capítulos, 23, 24 y el capítulo 26. Pero de otra parte, hay quienes sostienen que no, presentando también argumentos muy válidos de que se trata de un relato distinto. Ahora, ¿por qué es importante hacer la aclaración? Mira, es importante porque hay aspectos que vale la pena recordar. Recordemos que hay un enemigo que quiere ver a los hijos de Dios acabados y que la obra de nuestro Señor Jesús es oponerse por completo a ese plan que es muy fácil de desenmascarar. El tema por consiguiente es ese. ¿En qué momento Satanás retoma su plan de perseguir a esos hijos con los que Dios tiene un propósito especial? Bueno, resulta que después de la muerte de Samuel, David fue dejado en paz por algunos meses. Y eso es lo que proféticamente podemos definir como el tiempo en el que ese enemigo, desesperado por causar daño, recupera su poder. Apocalipsis 13:12. Y que a pesar de que en el pasaje de hoy o en el pasaje que hoy estamos mirando se hable de meses, en la situación real en el que se desenvuelve la lucha definitiva por el dominio ya no de un reino en particular, sino de la voluntad del ser humano, es un tiempo definido, que Dios conoce y que es más, está muy cerca de venir. Por eso es importante detenernos a reflexionar un instante en todos estos acontecimientos para que tracemos el paralelo. ¿Por qué dirías tú? Porque fue durante esos meses en los que David volvió a retirarse a la soledad de los sifitas. Los sifitas eran los habitantes de la localidad de Sif. Y cuando estos enemigos que tenían algo en particular, estos enemigos de Israel, se dieron cuenta de dónde estaba David, con la esperanza de obtener el favor del rey, le revelaron el escondite de David. Se vendieron, mejor dicho. Y yo hago una pregunta, solo por curiosidad, entendiendo lo que estamos apreciando en este cuadro de intereses tan marcados. ¿No está este mundo en el que vivimos igual que el de aquellos días? ¿No se están negociando los principios al precio de lo que sea con tal de que lo que se imponga sea la maldad, sin importar quién caiga preso, a quién maten, a quién vendan por un puñado de mentiras, a quién secuestren y peor aún, a quién priven de sus derechos fundamentales? Pero por supuesto que sí. Eso es una señal de que el tiempo de esa persecución final está muy cerca. Y eso que no estamos hablando de eventos que tienen que ver exclusivamente con el pueblo de Dios. Pero tú ya los conoces. Una razón lo explica. Mira, cuando el informe de que David estaba en Sif le llegó a Saúl, esas noticias despertaron el demonio de las pasiones que habían estado adormecidas en el corazón de Saúl. Cuando Satanás despierta, eso pasa. Exactamente lo mismo que estamos viendo hoy. Y yo te trazo la realidad. Descubren un escándalo de corrupción aquí, por dineros mal habidos allá, por procedimientos que violan lo establecido en la ley y demás. ¿Y qué pasa con los que incurren en estos delitos? Pasa que ellos se llenan de ira al ver que sus planes macabros están siendo puestos al descubierto, pero peor, se devuelven con el doble de rabia con tal de poner en aprietos a los que procuran el bien, porque esa es la obra de Satanás, así idéntica, cualquiera que sea el modelo que la represente. Y eso es lo particular de este asunto. Y entonces pongámonos a pensar. Gente de bien, representada en este versículo por David, que todo cuanto procura es sentirse tranquila, agradando a Dios, siendo rectos, siendo puros en sus intenciones. Pero llegan esos enemigos de la tranquilidad, esos enemigos del gozo y del solaz que Dios pone en el corazón de las personas honestas. Y ese mismo enemigo, porque es uno solo también,
representado aquí por Saúl y los distintos agentes de maldad que lo acompañan, que sabemos ocupan cargos relevantes. Recordemos que Saúl era rey, que pretenden honores, que quieren ocupar las magistraturas, que dicen tener la justicia bajo su control y se vuelven contra esas gentes de bien con el doble de ira que al principio manifestaron, como sucedió con David. Por eso estamos hablando de un relato distinto al de los capítulos 23 y 24, solo que muy parecidos. Pues el resultado es una persecución el doble de furibunda, como se ilustra en Apocalipsis 12:17, hablando del tiempo del fin. Luego, lo que estamos viendo nosotros, lo que estamos viendo que fue una realidad en la vida de David, está siendo una realidad también en nuestros días. Nada de lo que sucede en el mundo hoy es coincidencial, ¿no? Y menos en este tiempo. Todo es una réplica exacta de eventos que sucedieron en el pasado, pero que tienen una doble repercusión, una doble aplicación literal o histórica, pero además de eso, un cumplimiento profético, es decir, para nuestros días, para los que hemos alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Y lo importante es que al final los hijos de Dios siempre serán vencedores. Lo importante es que al final, por más ira, por más rabia, por más persecución, por más estrategias, por más mentiras, por más fraudes, por más corruptelas, etcétera, 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 porque muchas son las maneras de engrandecer la ira, al final algo prevalece y es la verdad. El capítulo nos irá mostrando que así fue y que así será, para dejarnos una enseñanza muy especial, y es la siguiente: para que circules este audio con aquellas personas que conozcas, que son conscientes de lo que está sucediendo en el mundo hoy, pero están confundidas con tantas noticias amañadas. La enseñanza es que es mejor estar en el lado correcto de la historia. ¿Cuál es el lado correcto de la historia? El lado correcto de la historia es donde está Jesús. El lado correcto de la historia es donde están sus principios. El lado correcto de la historia es donde está la gente que trabaja, que lucha. El lado correcto de la historia es donde está la gente que reconoce que falla, pero finalmente se esfuerza por acatar la voluntad divina y reconoce que Jesús es el camino. Y de la mano de Jesús, sus mandamientos, su verdad y por ende las buenas intenciones del corazón que se manifiestan en la pureza en todo lo que se hace. Ese es el punto. Ubiquémonos por eso del lado correcto de la historia, ubiquémonos del lado en donde hay un pueblo, solo uno, que teme a Dios, que hace lo correcto, que guarda sus mandamientos y porque sabe que a pesar de parecer en desventaja, Dios está en control, Dios está con ellos para verlos vivir y verlos triunfar. No lo olvidemos. El lado correcto de la historia es donde está Jesús. Que Dios nos bendiga y nos guarde.